buenas noches. Dios me los bendiga. Qué bueno verlos conectados una noche más en IBEC en casa. Hoy tocaremos el tema de cómo crecer en lo laboral. Y como Ricardo ya habló, ya se tocaron los crecimientos a nivel integral, a nivel de la casa. Y hoy vamos a hablar sobre cómo crecer en lo laboral. Conviene hacer una introducción y decirles que muchas veces esta división que hacemos entre lo que consideramos secular y lo que consideramos sagrado o espiritual en nuestra vida hace que al momento de interactuar con la Biblia creamos que hay cosas que a Dios le importan más que a otras. Y esto puede generar una tensión en cada uno de nosotros, puesto que nos empuja a jerarquizar y fragmentar los distintos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, nos empuja a creer que solamente las actividades de la iglesia y las disciplinas espirituales como la oración y la meditación en la palabra son las cosas de Dios. Mientras que el resto de las actividades que ocupamos en la semana, como por ejemplo el trabajo, el estudio, el ocio, son menos importantes. Y aún podemos llegar a considerar una distracción de lo que creemos que es importante. Pero la verdad, hermanos, es que Dios no es solo Dios del domingo durante las horas que dura la reunión en la iglesia. Él es el Dios de toda la semana. Es el Dios que creó el tiempo y el espacio, cada molécula, cada estrella. Es el Dios de todas las naciones y es el soberano de toda la tierra. Así es pues que lo sagrado y lo secular no son dos categorías de realidades. Realidad solo hay una y Dios la posee completamente. Él es el creador de la realidad. Su reino no está restringido a la religión. Dios tiene el poder de moverse en cada esfera de la vida. Fíjese pues, su reino no está restringido a la religión. Las artes, la educación, los negocios y la economía, la familia, la diversión y la política también están en su ámbito. A través de la palabra de Dios nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Y ese encuentro lo transforma todo, incluso nuestra manera de ver al mundo y de vivir nuestra vida. Dios a través de su palabra tiene algo que decir acerca del día a día y quiere enseñarnos a que cada cosa que hagamos en cualquier ámbito, en cualquier lugar que estemos y junto a quien estemos, pueda reflejar su amor y vivir para la gloria de su nombre. Bien, hermanos, entonces, hecha esta salvedad, vamos a hablar sobre, tengo que compartir acá, sobre cómo crecer en lo laboral. Lo más difícil en nuestros trabajos pueden ser las personas con que trabajamos, hermanos. Eso es lo más difícil. Trabajar con gente descuidada, injusta, insensata, despiadada, incompetente, puede fácilmente hacer que una semana se vuelva complicada y frustrante. No obstante, seamos honestos. La dificultad que percibimos con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros jefes a menudo no tiene tanto que ver solamente con ellos, también tiene que ver con nosotros. ¿Y por qué, hermanos? Porque todos tendemos a pensar en nuestros trabajos de manera pecaminosa y egoísta. Y se refleja en las labores que llevamos a cabo y también con quienes trabajamos.
La cosmovisión bíblica, bueno, ¿qué es eso, la cosmovisión bíblica? Aquí les voy a leer qué es cosmovisión bíblica. Dice, cosmovisión, manera de ver e interpretar el mundo. La cosmovisión bíblica, la manera de ver e interpretar el mundo, desde el punto de vista de la palabra de Dios, debe desafiar y confrontar nuestras actitudes pecaminosas hacia nuestros compañeros de trabajo. A no pensar en ellos como obstáculos o rivales, sino como personas creadas a imagen y semejanza de Dios y amadas por Él. En otras palabras, es otro igual que yo ante Dios. Entonces Dios nos empuja para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en un lugar donde el amor suele ser escaso. La pregunta que siempre sale ahorita es ¿cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo? ¿O cómo demostramos que el Evangelio nos ha hecho libres de actitudes pecaminosas? En esta plática de hoy veremos cómo crecer algunas pistas en lo laboral desde dos perspectivas. Una será cuando servimos a otras personas con quien trabajamos en equipo y la otra, cómo servimos desde una posición de autoridad. Porque a la verdad una cosa es trabajar con coiguales, con colaboradores y otra cosa es ser jefe. Son dos cosas diferentes y la Biblia tiene algo que decirnos en las dos perspectivas de estos ejes. Miren, comencemos con la Biblia. Comencemos con lo que Pablo dice en Colosenses 3:22 al 25 y el texto que sigue del 4 al 1, que es un solo bloque. Voy a leer. Colosenses 3:22 en adelante. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, 4:1, porque es del mismo bloque, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Por cierto, el título en varias Biblias de esta parte es cómo vivir la vida, cómo desempeñarse en otros ámbitos de la vida. Bien, entonces nosotros, hermanos, empezamos a crecer en lo laboral cuando somos empujados, impulsados por la fe. Una vez que entendemos que trabajamos para el Señor Jesús y es responsabilidad seguirlo, entonces comprendemos que nuestro trabajo ya no se trata solamente de nosotros. Nuestro trabajo se convierte en un escenario en el cual podemos adorar y honrar a Dios. De hecho, el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios sobre todas las cosas es amar a otras personas como a uno mismo. Y esto incluye a los compañeros de labores. Note que Dios está viendo la manera en que tratamos a otras personas. Ahora bien, cuando Pablo está hablando de este texto, porque yo los conozco a ustedes y a los que me oyen, hay que saber que en el Nuevo Testamento están hablando de esta malvada institución también de la esclavitud. Ahora, reconocemos que hablan de un sistema que de alguna forma sí está alejado de las actuales relaciones de empleo y empleador. Pero,
los principios que se aplican para eliminar la raíz del problema, en esa época como ahora, es la misma. A saber, la condición pecaminosa de nuestros corazones. Pablo nos desafía a pensar como cristianos. Lean otra vez, dice, servir a quienes ejercen autoridad sobre nosotros. Si somos un empleado, somos un colaborador, una de las maneras que estamos llamados a honrar al Señor Jesús es sirviendo a otros. Nuestro jefe terrenal es uno de esos otros. Pablo nos insta a obedecer en todo a quienes están en autoridad sobre nosotros. Aunque ese mandato ciertamente no incluye las cosas pecaminosas, aunque sí puede incluir algunas cosas tontas. Es posible que nuestro jefe nos asigne tareas que no nos gusten, pero a no ser que nos pida cosas que sean pecaminosas, no debemos hacerlo. Lo demás, hermanos, tenemos que hacerlo. Y dice el texto, con corazón sincero. Eso es lo que honrará a Jesús en nuestro ámbito de trabajo. Por cierto, nuestra obediencia no depende si nuestro jefe nos está viendo o no. ¿Por qué? Porque lo más importante, y más importante que eso, es el hecho que Dios sí nos está viendo. Todo tiempo. No se nos olvide. Esto debería brindarnos más motivación de lo que haría una famosa revisión de desempeño que le pasan a uno en los trabajos. Pablo aporta este mismo principio a aquellos que tienen autoridad sobre los demás, el otro eje. Así como un empleado debe recordar que Dios lo está viendo, también debe recordarlo el jefe. Así lo dice el capítulo 4, versículo 1 que leímos. Si tratamos a nuestros colaboradores de manera irrespetuosa y cruel, tengamos la seguridad de que nuestro jefe en el cielo lo verá. Si los tratamos con bondad, gentileza y paciencia, podemos estar seguros que también lo ve. Somos siervos en el lugar de trabajo, independientemente que seamos jefes o no. Porque al fin y al cabo todos somos siervos de Cristo. Todos. Por cierto, no trabajamos solo para las recompensas. Las que podemos ver, el chequecito. Trabajemos por las recompensas que son eternas. Por tanto, trabajemos por fe y trabajemos como siervos, confiando en que esa perspectiva es siempre la correcta. La Biblia lo dice y además el Señor mismo nos recompensará por nuestro servicio. Así lo dice el texto. Entonces, podemos identificar algunas características del trabajador cuyo servicio está impulsado por la fe en Dios y las buenas noticias del Evangelio. Y los que no tampoco, los podemos identificar. Crecer en lo laboral también lo podemos hacer al determinar no murmurar, no alegar y no quejarnos por todo. Por cierto, todos ustedes han laborado, trabajan, yo también tengo mucho tiempo de trabajar. Y la verdad es que es un testimonio. A ver. Todos decimos hay que dar testimonio en el trabajo. Y a la verdad todos lo pueden dar desde el punto de vista que leen su Biblia, tienen su devocional en un tiempo de refrigerio, oyen música cristiana. No. Este testimonio a no murmurar, a no alegar ni a quejarnos por todo en el trabajo, ese sí es poco común, raro, diría yo. El no murmurar, alegar y quejarnos en el trabajo es raro, hermanos. Y es que lo que pasa es que estas cosas tienden a ser el pensamiento común. Así que cuando llega alguien que no murmura, que no alega y que no se queja por todo,
El efecto sí es sorprendente. Veamos qué dice también Pablo en Filipenses 2, 14, 16. Voy a leer Filipenses 2, 14, 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Observemos cuidadosamente este texto, Filipenses 2, 14, 16. Pero ¿qué observamos? ¿Dónde empieza todo? Con la exhortación, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así empieza el texto. Increíble. Ahora veamos dónde termina. Para que resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Estos son los resultados de hacer algo tan simple como no murmurar y estar alegando. Nada de esto significa que retengamos o guardemos nuestras quejas sea algo fácil. No, no lo es, no lo es. Pero es increíblemente difícil. Naturalmente nosotros queremos que otros sepan cuando nuestras circunstancias son malas. Pero el crecimiento en el área laboral está caracterizada por una tenaz determinación a no murmurar ni a quejarnos por todo. Bien. También crecemos en lo laboral cuando acatamos la autoridad. ¿Sí? Siempre que nuestros jefes no nos piden que pequemos, deberíamos obedecer a aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros. El texto lo dice en Colosenses 3:22. Con corazón sincero. Acotación mía. Y no con una sonrisa falsa y el corazón lleno de rabia. Es fácil someterse cuando nuestro jefe es respetuoso y bondadoso, pero cuando el jefe es abusivo, cretino, arrogante, egocéntrico, la manera en que respondemos también revelará lo que hay en el corazón de nosotros. Puedes ahorita parar y pensar en un ejemplo, como dijo Ricardo en la introducción, algo que te haya pasado. De hecho, puede hacer que estés luchando con una situación difícil con un jefe o algún compañero de trabajo. Ahora, si estás en esa situación, podemos hacer algo. Apunte pues. Empecemos a orar por esa persona todos los días. Fíjese pues. Segundo, oremos por su familia, sus circunstancias y sus problemas. Tercero, oremos para que Dios nos dé gracia para que podamos trabajar con él o con ella. No solamente con resignación, sino con un corazón sincero. Y cuatro, oremos para que sea salvo. Hay gente que nos hace la vida imposible. Y les llamamos hijos del diablo, les llamamos. Tremendo, pero no, hombre, no lo haga. Crecer en lo laboral implica acatar la autoridad, incluso cuando no es justo. Bien, también crecemos en lo laboral cuando somos humildes. Miren, algunos de nuestros problemas en el trabajo son causados por la sensación de que algo que nos han pedido hacer está por debajo de nuestro nivel, de nuestra capacidad o fuera del área. A mí no me contrataron para hacer eso, decimos. Por ejemplo, en serio les digo yo, debemos permitirnos esas clases de pensamiento como cristianos. Después de todo, si somos seguidores de Jesús, no deberíamos encontrarnos haciendo cosas que no son exactamente acorde a nuestro estatus. ¿No es eso lo que Jesús hizo?
Miren pues lo que dice Pablo en Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, sin importar cuál sea nuestra situación, nunca nos hemos rebajado tanto como Jesús lo hizo. La Biblia enseña enfáticamente que los seguidores de Jesús deben ser personas caracterizadas por una clara humildad. ¿Por qué? Porque deben tener la misma mente que tenía Cristo. Crecer en lo laboral, hermanos, también implica una humildad sincera que nos lleve a seguir las huellas de nuestro jefe, Cristo Jesús. Crecemos en lo laboral cuando hay una competitividad sana. Sí, hermanos, eso se vale. Lo que pasa es que un problema perenne en el lugar de trabajo proviene de nuestras ambiciones. Queremos lo mismo que alguien más quiere. Y esto nos obliga a competir con compañeros de trabajo, a envidiar a nuestros jefes, a caer en codicia, incluso a sospechar de nuestros compañeros. La ambición enloquece, hermanos. La luz del Evangelio nos ilumina para competir. Voy a repetir. La luz del Evangelio nos ilumina para competir, pero sanamente. Restablece las prioridades y debe restablecer nuestras ambiciones. La luz del Evangelio. Ahora, ¿significa esto que nunca debemos competir contra otros? No. Competir no es algo malo, hermanos. Lo que pasa es que no debemos competir a la manera del mundo. Esa mentalidad despiadada, fíjense pues. Porque eso es lo que significa esa mentalidad despiadada, maligna, perversa. Que la única forma en que puede uno ascender es pisoteando a alguien más, para que ese descienda. Quítate tú para ponerme yo. ¿Qué clase de Dios sería que ustedes piensen que eso lo va a permitir? Sí, Dios te puede bendecir y te puede elevar y te puede bendecir y prosperar si lo ha hecho, pero no a costa de empobrecer a otro ser humano. Dios no es así, hermanos. Compitamos y ganemos corriendo más rápido, no metiéndole zancadilla a todos los compañeros. Es más, ¿saben qué? Deberíamos animarlos a estos compañeros a que corran más rápido. Crecer en lo laboral es tener un espíritu de competitividad piadosa, trabajar duro ante el Señor, en lugar de derribar a los otros. Entonces, una conclusión como colaborador puede ser: trabaje de buena gana, sin murmurar, deje de quejarse por todo, sea humilde, acate la autoridad y trabaje con pasión. Miren, no hay ninguna fórmula mágica para lidiar con jefes y compañeros en el trabajo que son difíciles. Pero sí, el cambio de perspectiva en nuestra mente puede hacer que haya un cambio en el pensamiento y en el corazón de nosotros. Si nosotros hemos estado pensando o vivimos pensando que los compañeros y nuestro jefe son un obstáculo para alcanzar nuestros objetivos, oremos, mejor oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a ver a esas personas
como alguien a quien Dios quiere que sirvamos. Repito, trabaje de buena gana, deje de murmurar, deje de quejarse por todo, acate la autoridad y trabaje con pasión. Bueno, pero ¿qué hay de que si es jefe? Esos son otros 20 pesos. Ahí usted tiene autoridad. Como cristianos entendemos que la autoridad que poseemos cuando somos jefe, ¿verdad?, sobre otras personas sí proviene finalmente de Dios, debemos de entenderlo. Y la manera en que usamos esa autoridad dice algo acerca de lo que Dios nos da. Pensemos en esto en términos de 6 principios de autoridad que la Biblia nos enseña. Y voy más rápido. En primer lugar, crecemos en el laboral cuando la autoridad proviene de Dios. Eso quedó en Génesis, establecido desde un principio. Génesis 1:28 dice, y leo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todas las aves que se mueven sobre la tierra. Y así que Adán y Eva debían seguir esta instrucción. Debían cultivar el huerto, no destruir. Así que lo mismo es cierto para cualquier autoridad que Dios nos haya dado. No es nuestra por derecho, es una concesión divina. Y Dios nos la dio para usarla para el bien de aquellos que están bajo nuestra influencia, no para servirnos a nosotros mismos. Otro principio es que crecemos en lo laboral como jefes cuando la autoridad es para servir y bendecir a otros. Ejemplos, rápidamente voy. Cuando José en Egipto le permitió a esa nación resistir 7 años de hambre. Cuando Nehemías usó su autoridad entre los exiliados que regresaban de Jerusalén para completar el muro, que los defendería de sus enemigos. Por ejemplo. Ahora, nosotros no somos un vicerregente del faraón ni un rey como David, pero el principio es el mismo. La autoridad ejercida correctamente trae gran bendición, hermanos. Cuando usas la autoridad para edificar y no para derribar a otros, no para perpetrar cosas malas, sino para animar, para trabajar por el bien de otros y no solo por el bien de uno, el resultado será mucha luz y vida en el lugar de trabajo. También crecemos en lo laboral cuando no abusamos de la autoridad, hermanos. Mateo 20:25, ya voy terminando. Jesús les dijo llamándolos, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Desafortunadamente, en un mundo de pecado, este es el caso y es con demasiada frecuencia que se ve. Pero observa también lo que Jesús dijo a continuación, en el 26. Mas vosotros, entre vosotros, no será así. Deberíamos rechazar el abuso pecaminoso de la autoridad en el mundo y determinar usarla para el bien como Dios quiere. Por tanto, jefe, tú que eres jefe, tú que eres líder en el trabajo o en la iglesia, no uses para propósitos egoístas lo que Dios diseñó como una fuente de luz y vida para otros. Bien, voy terminando con que crecemos en lo laboral cuando la autoridad también implica sacrificio. Más adelante dice Jesús en Mateo 20:26 al 28. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Los líderes que sirven a los demás cuidan de ellos y trabajan por su bien. El servicio tiene un costo y a veces te costará tus prioridades, te costará tu tiempo, incluso te podría costar parte de tu éxito. Pero esto es lo que Jesús nos llama a hacer con la autoridad que nos da, sacrificarnos por el bien de los otros. Bien, como conclusión, siendo jefe, aunque usted lo sea, trabaje como si trabajara para el Señor. Comprométase a ejercer la autoridad que Dios le ha dado, de tal manera que Dios sea honrado entre aquellos con quien trabaja. Y para reflexionar, hermanos, cuando ustedes están en el lugar de trabajo, y por supuesto que son cristianos y van a la iglesia, a la IBEC, allá en San Cristóbal van ustedes. Cuando se les señala un error, ¿ustedes culpan a alguien más? ¿O son responsables de lo que hacen? Y ustedes, que son jefes, usan su autoridad para edificar a otros. Finalmente termino con esto. Usted es de las personas que en su mundo, solo existen personas buenas y malas. Que por cierto, para usted las buenas son aquellas que están de acuerdo con usted. Y las malas son aquellas que no le creen que usted sea una persona perfecta. Analicémonos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des a cada uno parte y porción de lo que nos has querido enseñar. Te pedimos que nos permitas aplicar lo que tu palabra dice en nuestro ambiente de trabajo, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas noches, hermanos.